Ya, vamos a ver derivadas parciales. Ya. Funciones de varias variables y vamos a definir qué son las derivadas parciales. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener una función de la forma, acuérdense que nosotros estamos analizando todo con solamente dos variables, ¿de acuerdo? Pero esta z podría ser una f de x, y, z, w, o sea, una otra función que dependa de 3 variables, de 4 variables, etc. Pero en el contexto de nuestro curso vamos a trabajar solamente con funciones en 2 variables, ¿ok? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tenemos z igual a f de x, y, entonces la derivada parcial de f con respecto a la variable x se representa por dz a dx. Se denota de esta manera, dice derivada de z respecto de la variable x, o f sub x de x, y. O sea, la notación podemos representar la derivada de z respecto de x de esta manera, o la podemos representar de esta manera, donde ponemos este x chiquitito, aquí como que se está cayendo la f sub x de x, y. Y entonces, y es la función, y corresponde, o sea, de z de x corresponde a una nueva función que se obtiene cuando se hace la variable, la derivada respecto de la variable x. ¿A qué nos referimos cuando hacemos la derivada respecto a la variable x? Que consideramos la otra variable y como una constante, ¿ya? Como que se mantiene fija. Entonces, además, la derivada parcial de f con respecto a la variable y, ahí me equivoqué, eso es una y, se representa por dz de y, o f sub i de x, y. Y para calcular para calcular la derivada parcial de z respecto de y, se considera x como constante y se considera que z solamente está en función de y. Entonces vamos a ver un ejemplo para clarificar esto. Entonces, hallar las derivadas parciales para esta función que está acá. Voy a tratar de escribir, puede que me resulte como puede que no. Entonces, si me resulta fantástico y si no, uso la pizarra, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Las derivadas parciales. Vamos a encontrar la derivada parcial de f respecto de la variable y, perdón, respecto de la variable x, primero. ¿Cuál va a ser? Les pido disculpas por lo lenta que soy a escribir, pero estoy escribiendo así con el mouse. De f a de x, dice, para encontrar la derivada parcial de f respecto de x, tenemos que hacer como que y es constante. No es una variable, es una constante, es como que fuera un número, un 5, un 2, no importa, un número. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar esta expresión respecto de la variable x. O sea, esta expresión la tenemos que considerar como que es x por un número. ¿Cuánto es la derivada de x por un número? Es el número, ¿cierto? En este caso sería y al cuadrado. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga y es constante. Esto es un número, una constante. Más la derivada de esto respecto de la variable x. ¿Qué sería? Va a ser la derivada, podemos pensarlo como un producto, ¿no es cierto? Va a ser la derivada de esto multiplicada por esto, más la derivada de esto otro multiplicada por lo primero. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de x? La derivada de esto respecto de x es 2 por 2, 4, 4x, ¿cierto? Clic, clic, ya. La derivada de esto respecto de x es 4x, multiplicado por los segundos sin tocar, o sea, por y al cubo, ¿cierto? Derivar el primero por el segundo sin tocar, más, porque acuérdense que estamos derivando un producto. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de x? Acuérdense que si estamos derivando respecto de x, esto es una constante. Por lo tanto, ¿cuánto es la derivada de una constante? 0, ¿cierto? Por lo primero sin tocar. Bueno, 0 por 2x al cuadrado. Qué feo ese. Bueno, pero esto da lo mismo porque esto es 0. ¿Cierto? Por lo tanto, la derivada de f respecto de x va a ser y al cuadrado más 4x por y al cubo. ¿Ok? Ya. ¿Cuál sería ahora la derivada de f respecto de la variable de
respecto de la variable y. ¿Cuál es la pregunta en este caso? Nos están diciendo, considere que esta función f depende solo de la variable y. ¿Qué significa eso? Que ahora en este caso, todo lo que tenga x es una constante. Entonces pensemos. A ver, ahora vamos a derivar esto respecto de y. Se me perdió el puntero. No lo veo, no lo veo, no lo veo en ninguna parte. Se me perdió. Ah, está por ahí abajo. Ya, lo acabo de ver. Ya, entonces, ¿cómo nos quedaría? Mire que soy despistada. A ver, espérense un poco que me siento como una cabra chica que está embarrándola. Entonces voy a borrar estas rayas absurdas que hice aquí. Perdón. A ver, se me fue. Se me perdió la gomita. Qué vergüenza. Ya, estoy puro leseando, en realidad voy a dejar de ocupar el... Ahí está. No se ve en realidad. No sé qué estoy haciendo. Y a ver, bueno, que hay que divertirse con algo en realidad. Ya, aquí estamos. Ya, y voy a poner serio. Voy a borrar esto. Bueno, borré parte de lo que no tenía que borrar. Ya, bueno, voy a borrar todo esto en realidad. Y ahora vamos a hacerlo respecto a la variable i. Ya, ahora sí que sí. Ya, entonces ahora vamos a sacar el borrador. Vamos a usar esto. Ya. Bien, ahora vamos a asumir que esto es una función solamente de y, por lo tanto todo lo que tiene x es constante. Entonces, ¿cuál es la derivada de este producto? Va a ser la derivada del primero respecto de y, que claramente es 0, ¿no es cierto? Porque en este escenario, este es una constante, por lo tanto es 0, por lo segundo sin tocar, más la derivada de lo segundo. ¿Cuánto sería la derivada de esto respecto de y? Sería 2i, ¿no es cierto? Por lo tanto, 2i multiplicado por x, o sea, nos quedaría 2i, que es la derivada de i cuadrado, multiplicado por lo primero sin tocar, o sea, nos quedaría 2ix o 2xi. Más, insisto, en este caso, y es la variable, x es constante. Por lo tanto, cada vez que nos toque derivar algo con x, tenemos que poner un 0, porque es la derivada de una constante. Más. Tenemos un producto acá. ¿Cuánto sería la derivada de 2x? ¡Ah, qué rayón! ¿Cuánto sería, y sigo rayando, cuánto sería la derivada de 2x? Estoy tratando de borrar. ¿Cuánto sería la derivada de 2x cuadrado respecto de y? Chicos, ¿están ahí? Sé que estoy haciendo el loco escribiendo estas cosas así, pero ténganme paciencia. Sí, profe. Ya, ¿cuánto sería la derivada de 2x cuadrado respecto de y? 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Derivada de 2x cuadrado respecto de y es 0. 2x. No. Respecto de la variable y. Ah. 2. No. A ver, si estamos derivando respecto de la variable y, todo lo que contenga x es constante. Por lo tanto, ¿cuál sería la derivada de la variable, de 2x cuadrado respecto de y?
¿2x cuadrado? ¿No? No. Voy a No, lanzar tampoco. a la pizarra mejor porque estoy haciendo muy el loco con ese plumón, así que déjeme borrar. Y además se me perdió el puntero, no logro. ¿Creerán que se me perdió? Aquí está. Se me perdió el puntero, no. Ya voy a dejar de jugar con el lapicito. Y se lo voy a explicar de nuevo en la pizarra, ya, para que quede más claro. Me doy risa de mí misma de cómo estoy escribiendo. F de x, y igual a x por y al cuadrado más ¿ya? Ya. Miren, para encontrar las derivadas parciales, por ejemplo, si tenemos f de x, y igual a eso que está ahí, la derivada de la función f respecto de la variable x, se supone que si derivamos respecto de la variable x, todo lo que no es x es constante, por lo tanto, esto es constante y esto sería constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto respecto de x? Sería solamente la constante, porque esto es como la derivada de un 5x, o de un x por 5, ¿ya? Más la derivada de esto que está acá, que es un producto, ¿no es cierto? Bueno, podríamos haber explicado esto también como un producto, pensémoslo como producto. A ver, la derivada de este producto va a ser la derivada del primero respecto de x, que es 1, ¿no es cierto? Por el segundo sin tocar, ¿de acuerdo? Más la derivada del segundo, ¿cuánto es la derivada de y al cuadrado respecto de x? Es 0, ¿cierto? Porque es una constante, por el primero sin tocar. Esto que está escrito acá corresponde a la derivada de x por y al cuadrado respecto de la variable x, ¿ok? Más, y ahora vamos a pensar esto otro también como un producto. Ahora, como estamos derivando respecto de la variable x, insisto, todas las cosas donde aparezca y van a ser, su derivada va a ser 0. ¿Cuánto es la derivada de 2x cuadrado? 4x, ¿cierto? Por los segundos sin tocar. ¿Ok? ¿Bien? Más la derivada de los segundos. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de x? 0 por lo primero sin tocar. Entonces, esto va a ser igual a y al cuadrado más 4x y q. Esto es cuando estamos derivando la función respecto de la variable x, todo lo que contiene y pasa a ser constante. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a derivar esto respecto de la variable y. Si vamos a derivar ahora respecto de la variable y, significa que todo lo que contiene x es constante. O sea, esto va a ser constante y esto va a ser constante. ¿Ok? Veamos. Derivada de producto respecto de la variable y. ¿Cuánto es la derivada de x respecto de la variable y? 0, porque es una constante, por el segundo sin tocar. Más la derivada del segundo respecto de la variable y, 2i, por el primero sin tocar. ¿De acuerdo? Más, de nuevo, un producto. Derivada del primero respecto de la variable y. Como esto es constante, sería 0, por el segundo sin tocar. Más la derivada del segundo, que es la derivada de y al cubo, que es 3y cuadrado, por el primero sin tocar, que es 2x cuadrado. Derivar el primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Y simplemente ordenamos esto y nos queda 2xy más 6x cuadrado y cuadrado. Esto que está acá, estimados, son las derivadas parciales de orden 1. ¿Ya? Ya. Ahora, si quieres sacarle una foto a esto, porque acuérdense que el video se sube después.
y les voy a pedir ahora, les voy a dar otra función de x e y para que ustedes saquen las derivadas parciales para yo ver si se entendió o no. Y después lo revisamos en conjunto, ¿ya? Ya. Dada esa función, les voy a pedir que encuentren la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y. ¿Ya? Tienen 5 minutillos. Ya, de f de x. La primera sería, en este caso, y es constante, y x es la variable. Entonces la derivada de f respecto de x sería 2 menos, la vamos haciendo al tiro, 5y al cubo más 4y. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la derivada de f respecto de x. Y la derivada de f respecto de y va a ser 0 menos 15xy cuadrado más 4x. ¿Les fue bien? A ver, hagan así todos los que tuvieron bien esas derivadas. Hagan con el dedito. La Vania, ¿y quién más? ¿No la hicieron? ¿O la Carolina? ¿Y quién más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno, supongo que a lo mejor los otros se me arrancaron, no lo hicieron. O sea, la Vania y Carolina nomás. Bueno, pero me asumo como que los otros lo van a trabajar después, a lo mejor están ocupados en otra cosa en este instante. Ya, sigamos con la PPT, ¿ya? Si es necesario, volvemos a la pizarra porque no voy a seguir haciendo el loco escribiendo con el mouse que me quede tan horrible. Me peino de un lado, me echo con el otro. Ya, sigamos. Ah, alguien me escribió en el chat. Ya. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Ya estamos terminando. Ya, estamos en este ejercicio, ya lo hicimos. Aquí hay otro ejercicio para que lo trabajen. Lo pueden trabajar ustedes. O los dejo de tarea. Vamos a dejar de tarea. Este está encachado. Es f depende de las variables u y b. ¿Ya? Entonces, se pide calcular la derivada de f respecto de u y la derivada de f respecto de b. A ver, veamos. Voy a copiar acá. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, hagámoslo juntos. Dice la derivada de f respecto de u. Por lo tanto, la otra es constante. Entonces, va a ser la derivada de esto respecto de u, que es 1, multiplicado por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de algo? Acordémonos en general, la derivada del logaritmo natural de 1, lo voy a poner así. La derivada de esto es 1 partido por el algo por la derivada del algo, ¿cierto? Entonces, la derivada del logaritmo natural de algo es 1 partido por el algo por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro, acuérdense que estamos derivando respecto de 1. Esto que está acá es un producto, por lo tanto va a ser la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es 0 en este caso, por el primero sin tocar. La derivada del logaritmo natural de algo es 1 partido por el algo, por la derivada del algo. Y esto multiplicado por
el primero sin tocar. ¿Ok? Entonces, si ordenamos esto, nos va a quedar df de u va a ser logaritmo natural de v más v partido por v, o sea, va a ser igual a 1 más el logaritmo natural de v, ¿cierto? Porque estos dos se simplifican. ¿Ok? Y eso que está ahí corresponde a la derivada de f respecto de la variable u. ¿Qué cosa va a ser la derivada de f respecto de la variable b? Veamos. Derivar el primero respecto de b es 0, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. Derivar el segundo respecto de b sería 1 partido por v, multiplicado por la derivada de v respecto de b, es u. Sí, no estoy haciendo todo el detalle como lo que hicimos al principio. Derivar el primero respecto de b es 0, por el segundo sin tocar, 0, no lo escribimos. Más la derivada del segundo respecto de b, que sería 1 partido por v, por el u, que sería la derivada de esto respecto de b, porque esta es como una constante. Por eso nos queda la constante. Por el primero sin tocar. Hicimos derivada del primero, que era 0, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que nos dio esto, por el primero sin tocar. Entonces, bueno, se va este con este y nos queda un partido por b. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Espero que se esté entendiendo. Y si no, me pueden preguntar, me pueden interrumpir, digamos, y preguntar, ¿ok? Ya, sigamos. Ya, a ver, ¿cuál es la interpretación geométrica de las derivadas parciales? O sea, ¿cuál es el sentido geométrico de esto? La derivada parcial con respecto a la variable x de una función f de x, y igual a z, que denotamos por dz de x, se puede interpretar geométricamente como la pendiente de la recta tangente a la curva que se forma al intersectar la superficie con el plano que se forma con cada ecuación igual a eso. Ya. A ver, en estricto rigor, la idea es la siguiente. Uno tiene acá una superficie que corresponde a la gráfica de la función z igual a f de x, y. Hay una superficie. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que cuando sacamos la derivada respecto de x, lo que estamos haciendo, estamos cortando la superficie en un eje paralelo al eje x. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí está el eje x, un plano paralelo al eje de las x correspondería a, por ejemplo, este plano que se ve más oscuro. Y cuando uno corta en un plano acá, corta el eje y en y igual a y sub 0, o sea, y igual a 1, y igual a 2, y igual a una constante. Entonces uno asume que cuando estamos calculando de z de x, primero trazamos un plano que corta la superficie en un punto z igual a y sub 0, o sea, perdón, en un punto y igual a y sub 0, o sea, una constante. Cuando uno tira un plano así, estamos tirando en este caso un plano así, ¿dónde se ve? Así, paralelo acá al plano XZ, este plano que está acá, y que lo hacemos pasar por y igual a y sub 0, esto genera una cierta curva en la superficie, y la recta que es tangente a esa curva en la superficie va a tener una cierta pendiente, y la pendiente corresponde a dz de x. ¿Ya? Eso es cuando calculamos dz de x. Ahora vamos a ver que de manera equivalente, cuando calculamos dz a de y, en vez de hacer un corte así en y igual a y sub 0, vamos a cortar la superficie en x igual a un x sub 0. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahora vamos a cortar el plano que estamos cortando es en x igual a x sub 0. Cortamos acá. Y acá, en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, esta recta, que es la recta tangente en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, tiene una cierta pendiente. Y esa pendiente corresponde efectivamente a dz a de y. Ahí puse x, pero es y. Ojo con eso,
se me chingó, digamos, es una I, de Z de I, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hay una aplicación a la economía que dice relación con el análisis marginal. Vamos a ver esta aplicación o la dejamos. Voy a dejar para la próxima semana mejor esta parte, ¿de acuerdo? Porque ya les he pasado muchas cosas, así que lo dejamos aquí.